Alianza After Hours. Un saludo a todos, estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal con nuestro podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversiones y hoy venimos con toda, viene el equipo completo. Nos acompañan Ricardo Pérez, nuestro vicepresidente de inversiones, y Carlos Alberto Velázquez, nuestro chief economist. Richie y Carlos, ¿cómo andan? Hola Felipe, ¿cómo está? Muy movido está esta semana, como todas las semanas. Falta un año para que se acabe la presidencia actual, entonces por eso estamos acá los tres sentados, porque vienen temas relacionados con lo que le encanta a la gente, que es el tema político. Bueno, Sí, señor, hoy nos ponemos el sombrero político, de analista político, que le cuadra hasta un poquito mejor que a mí. Y Carlos nos va a hablar sobre temas económicos interesantes, temas de la gerencia técnica del Banco de la República, inflación. Bueno, hay varios temas chéveres. Arranquemos de una vez con qué pasó en la semana, ¿no? Vaso medio lleno y vaso medio vacío. En donde sí. Richie, le propongo que usted se mande con las cosas negativas y a mí me gusta decir las positivas. Entonces, cuente ahí qué ve usted que pasó interesante esta semana. Bueno, venga, le cuento yo las del medio lleno, que usted sabe mejor el tema del primer y Ah, segundo perdón, pilar. sí, al revés, Sí, al sí, revés. Mándeme, sí. mándeme las negativas a mí. Sí, entonces venga, le vamos a hablar, pero muy breve, sobre el tema de inflación en 8 días. Recuerden que eso lo estamos grabando viernes 8 de agosto y entre mañana y el martes, que es cuando nos ven la mayoría de nuestros seguidores, pues ya se va a saber el dato de inflación que publicará el DANE hoy viernes en la noche, el dato de inflación correspondiente al mes de julio después de que salió un dato de índice de precios al productor donde se muestra una estabilización alrededor del 2%. Ese dato de inflación que espera el mercado mensual es alrededor del 0,13, eso bajaría el anualizado del 4,80 como al 4,7. Veremos a ver qué pasa y sobre eso Carlos les hablará en 8 días. ¿Listo? Pero pues ahí parecería que la inflación viene en línea con lo que espera el mercado y eso seguramente pues va a llevar a que en la reunión del Banco de la República, Felipe, no la de agosto, sino la de septiembre, pues se discuta a ver si por fin bajan 25 básicos. ¿Listo? Y el segundo tema, el vaso medio lleno, pasamos del dicho a la realidad, que es la decisión de Cuellar de hacer una recompra de bonos yanquis en dólares, es decir, ya empiezan a ponerse cartas sobre la mesa. Recuerde pues que él tomó una deuda en moneda dura, pero diferente al dólar. Usted me va a contar ahora si le está saliendo esa jugada, pero pues es interesante porque ya esa recompra pues empieza a buscar los objetivos que quería Cuellar, que era el mejoramiento en caja por un lado y por otro de reducción de los costos de intereses. ¿Listo? Entonces simplemente eso en el vaso medio lleno. Felipe, si quiere cuénteme usted qué vio en el vaso medio vacío de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, hubo cosas que generaron volatilidad a nivel internacional, pero digamos que hay cosas que no son buenas, las ponemos aquí en vaso medio vacío, como todo el andamiaje, toda la jugada de ajedrez que se están metiendo Trump y Jerome Powell, que avanzó muchísimo. Eso es medio vacío en el sentido de que uno no quiere que la Fed pierda institucionalidad. Puede ser medio lleno quien le gustó que las acciones terminaran subiendo en la semana. Entonces siempre hay como a veces dos formas de ver este tema, pero ha avanzado mucho este tema de qué tanto Estados Unidos o el gobierno puede presionar a que la Fed tome otras decisiones y en este caso son como unas presiones más de largo plazo estratégicas donde Donald Trump no solamente va a cambiar a Jerome Powell el próximo año, sino que se le abrieron dos plazas en los gobernadores y tiene ahí un chance de meterle mucha más presión, donde la última decisión de la Fed, digamos, dos votantes ya no estuvieron de acuerdo, dos querían bajar, entonces hay un tema bien interesante que fortalece la idea de que la Fed tenga que bajar tasas, debilita a la misma Fed. Y tuvimos también en el vaso medio vacío, el gerente técnico del Banco de la República nos mostró cuáles son las proyecciones para el 2025, subió a la inflación, da muchos mensajes en términos de crecimiento. Yo honestamente aquí Carlos nos va a contar mejor la historia, pero yo creo que la gerencia técnica, pues aparte de que siempre es bastante transparente con lo que está pensando en su momento, ha dado mensajes bien importantes de preocupaciones que tienen
Y si usted me pregunta, yo creo que han sido como los más directos dentro de un aspecto totalmente técnico acerca de qué está bien y qué está mal en el país. Pero bueno, ahí Carlos va a contar la historia. Y tuvimos también noticias esta semana de Estados Unidos poniéndole o queriendo ponerle aranceles a India eh, por la compra de petróleo ruso. Acuérdense que eso es lo que se llaman aranceles secundarios. India dice que esto, pues que todo el mundo le está comprando cosas a Rusia, incluyendo los mismos gringos, que cómo es esto. Pero bueno, la próxima semana pues se supone que se están las fechas límites que le dio Estados Unidos a Rusia para los aranceles secundarios. Acuérdense, digamos que la advertencia de si usted hace las paces con Ucrania o le pongo aranceles secundarios, que significa 100, 200% a la gente que le compre cosas a Rusia. No, no van para Rusia, sino para los que negocien con Rusia. ¿Qué pasó en la semana, Rich? Al final fue una semana bastante estable después de ese dato de empleo tan bravo el viernes. En realidad, no hubo mucha continuación. O sea, queda la duda de si Estados Unidos está débil, pero la gente no compró muchos bonos, se quedó quieto. Sí siguieron vendiendo dólar. El dólar sí fue golpeado por los ecos del dato de empleo del viernes pasado y eso ayudó a que el dólar bajara en Colombia. Y tuvimos unas acciones que recuperaron prácticamente todas las pérdidas de la semana pasada. ¿Cuál es digamos, el discurso? Pues básicamente, si la economía está desacelerándose, pero no mucho, y siempre hay como un twist ahí, que nadie sabe si se está acelerando, ni tampoco sabemos si es mucho o poco. De repente, si es poco y la Fed va a bajar tasas, pues volvemos a un escenario bonito en que las acciones pueden subir. Entonces, la semana en realidad fue bastante estable y buena, y mucho mejor en Colombia, donde la gente compró bonos, compró TES, y yo creo que tuvo mucho que ver Cuellar ahí en la jugada junto pues obviamente el dato de desempleo de Estados Unidos de la semana pasada. Fue una semana en que el dólar cayó, en Colombia bastante, en la región también, ecos del dato de desempleo de la semana pasada también, y que las acciones en Colombia hicieron nuevos máximos muy dinámicas. De hecho, también reportó Bancolombia, tuvo su primer reporte como grupo y no le fue mal. Entonces, fue una semana buena. Y aquí veamos las líneas test rápidamente para que ustedes vean un poco la foto general. Entonces, las acciones en Estados Unidos, a la derecha arriba, el Standard Poor's 500 se recuperó, no ha hecho nuevos máximos, pero como les digo, hay una línea delgada y el mercado como que siempre prefiere la versión optimista. Es una línea delgada entre la economía está acelerándose mucho o poco. Ahorita no se sabe nada, pero si la Fed va a bajar tasas, puede ser una buena noticia, puede haber digamos, un giro en la interpretación. Por ahora se recuperaron las acciones, los bonos no los siguieron comprando, pero están muy estables exactamente en la línea T, o sea, le han dado como 8 besos a la línea T desde que eligieron a Donald Trump y no se separaron. Y abajo, sí, digamos, el golpe de la debilidad del desempleo se sintió. El dólar volvió, el DXY volvió a bajar y el petróleo volvió a bajar. Entonces, en general, a nivel internacional, digamos, los activos recibieron la idea de que Estados Unidos no está tan bien y lo reflejaron con debilidad, pues, petróleo, dólar y compra de tesoros. Y las acciones hicieron un pequeño twist en la interpretación y dijeron sí, pero no, sí, pero puede que sí esté Estados Unidos más débil y todas las otras tres variables están correctas, pero si la Fed me baja tasas, de pronto yo no estoy todavía a la hora de vender mercado de acciones en Estados Unidos. Y por el lado de Latinoamérica, tuvimos un comportamiento, como les decía, en Colombia, para hablar de las líneas TES en Colombia, pues súper bien, vea esa disparada de la bolsa colombiana, que es la línea verde, pero toda Latinoamérica se recuperó. ¿Por qué? Porque cuando el dólar le va mal, a todos nos va bien. Yo insistí una barbaridad a veces uno se encuentra haciéndole barra a Estados Unidos, porque pues obviamente hay una correlación enorme con el mercado principal a nivel mundial, eh, pero estos últimos 13 o 14 años Estados Unidos ha absorbido toda la liquidez del mundo y cuando el dólar es fuerte, pues nadie quiere invertir en nuestros países porque lo que ganan por la inversión lo puede perder mucho más fácil en la moneda. Déjame con dólar débil a todos nos va bien y pues ahí se nota no solo la subida de Colombia, sino que se ve la bolsa brasilera, que es el LWW también, se recuperó, perdón, la mexicana, Brasil también se recuperó bastante bien junto a Chile, entonces fue una muy buena semana. Y como les digo, no es tanto que las acciones subieran en Estados Unidos, es que el dólar se debilitó a nivel mundial, que es lo que ustedes ven a la derecha. Entonces, el real brasilero se fue a mínimos. El real brasilero, si rompe el 5,40, Richie, yo creo que se va a desplomar mucho más y ahí le va a abrir la puerta a las monedas este mismo año, las monedas en la región, a que bajen un 5% más en general, todo el resto de monedas, igual que el peso mexicano, los dos muy cerca a mínimos del año en un santiamén, o sea, en un segundo vuelven a mínimos sin pensar. Recuerde que esas dos monedas sufrieron mucho el año pasado.
y hoy están liderando la región, pues están mucho más fuertes que nosotros. Sí, Se nota la... Sí, hay, dale, Rich. hay que pena, Pipe, dos comentarios sobre el tema. Sí, el real brasilero, aprovechando que ya inició operaciones, ¿se acuerdan nuestro producto de exposición en bonos de Brasil? Bono a 18 meses a una tasa del 14 y el retorno se favorece con una mayor revaluación del real, situación que se está dando. Entonces, salió el producto, pues por el momento, en un momento adecuado parece. Y la segunda observación, Felipe, que usted dice, el tema de las monedas, la devaluación chilena y la colombiana, pero mire que la colombiana en julio pareciera que en términos relativos fue un poquito más alta. Y esta semana, pues se acuerda, Bloomberg publicó el dato de la venta de test por parte de extranjeros que coincide con el rebalanceo y fue un número grande, 13 billones de pesos. Entonces, pareciera que ya ahí se quemó buena parte de la pólvora vendedora que termina siendo una buena noticia pues para los que somos bajistas en dólar, ¿no? Sí, de hecho, todavía todos estamos asustados porque falta que saquen a Colombia de estos índices ya oficialmente y entonces haya gente que tenga que vender obligatoriamente, pero ya ha vendido mucha gente. O sea, los extranjeros han hecho unas ventas enormes, así que uno se quita gran parte de esas preocupaciones y lo que usted dice está bien. Ahí la duda que nos queda es Chile. Chile está como en su momento crítico antes de las elecciones y yo esperaría que Chile nos lidere después de octubre, noviembre, cuando salga de sus elecciones. Pero bueno, en general, como usted ve la foto, una muy buena foto a nivel latinoamericano, a nivel global muy estable, pero sobre todo latinoamericano, como le digo, con el DXY baja, es como cuando el gato se va. Hay fiesta en la casa de los ratones y aquí todos estuvimos de fiesta recuperándonos muy bien. Y quería mencionarle, dado que estamos aquí metidos en temas que afectaron mercado, antes de meternos en historias más macro, esta jugada de crédito público, porque también ese descanso, el que usted menciona, la subida del dólar, tuvo que ver en parte pues porque los extranjeros vendieron, pero en parte porque hace la semana pasada Crédito Público dijo, estoy haciendo algunos cambios en mi estrategia, todavía no he comenzado la estrategia seria de pedir prestado esa plata afuera en Europa y hacer toda la jugada, todavía no ha arrancado. Recuerden que esa jugada es como ellos arman una bolsita de test de deuda del gobierno local, de test, con también de pronto títulos de corto plazo y con unos tesoros y hacen una bolsita y ese es el colateral para pedir prestado en Europa una plata que puede ser 10, 20, 30, 40 billones de pesos. Entonces, hace una semana el mensaje es que estoy armando la bolsita y de pronto me toca comprar también tesoros americanos y la gente dijo, estos tipos van a comprar dólares, entonces al final, ¿qué? Y parte de eso yo creo que presionó el dólar arriba. Este anuncio de crédito público, que ya es oficial, que dice, estoy listo para comprar los bonos, arrancar mi estrategia, pues le dice al mercado, estos ya están listos, o sea, solamente estaban reacomodando y ya están listos, ya van a tener la pólvora. Es una interpretación nuestra, de que ya van a tener listo ese préstamo, todavía no es oficial, porque ellos simplemente dicen que lo van a hacer con efectivo que tienen, pero no sabemos si es el efectivo que todos sabemos que es la caja del gobierno sufre mucho y está bastante débil, o si ya definitivamente los bancos europeos le están girando plata a crédito público y ya tiene la plata, sea como sea, dado que es un monto grande, todavía no sabemos cuánto es, el lunes conocemos el dato de cómo fueron las demandas y cuánta plata van a recomprar, pero si el lunes nos dicen que recompraron, no sé, billones, pues ya sabemos que la operación Cuellar ya ahora sí arrancó, porque hasta ahora era como los test que compró crédito público eh, fueron directamente con caja, no fue con este préstamo europeo. Y ese gran intercambio de bonos lo hizo con portafolios que existían. Este ya sería el primer, digamos, realmente la plata fresca y la estrategia Cuellar a full. ¿Y qué es la estrategia Cuellar? Comprar unos bonos afuera y adentro, Colombia, deuda colombiana en dólares o en pesos, que consideren que, no que consideren que se esté negociando en un precio muy bajo del par, para que tenga unos efectos nominales buenos para los indicadores de deuda sobre PIB y adicionalmente le baje la carga de intereses de corto plazo. Entonces ahí en el gráfico lo que ustedes ven, Richie y Carlos, son los bonos que ellos están ofreciendo, los bonos a los que ellos quieren recomprar. Entonces uno ahí ve los bonos que puedan estar más atractivos para esta recompra, que son los que ustedes ven ahí verdes. Pero bueno, en general, esa es
esa es la estrategia y yo creo que tuvo un efecto importante en los mercados. Los Tesla se valorizaron mucho al día siguiente de que se anunció esto y yo creo que también tuvo que ver en la caída del dólar. Entonces el mensaje aquí para ya terminar mis temas de mercado y pasarle el micrófono a Carlos y que nos cuente el tema local es que fue una muy buena semana, ayudado por la debilidad de Estados Unidos, que siempre es refrescante desde que no sea una debilidad muy fuerte para los activos colombianos, y este anuncio de crédito público que yo creo que tuvo efecto en dólar y en deuda pública. Sí, que acá Felipe, tal vez el punto clave que se anunció el lunes va a ser el monto total, ¿no? Porque pues el éxito o no éxito de esa operación está en función del monto. Esto no tiene precedentes pues en nuestra historia del mercado de capitales, no sé, un monto superior a los 5 billones en dólares, pues llamaría mucho la atención, pero pues todavía no tenemos idea de monto, lo sabremos el lunes, ¿no? Tal cual, digamos, hay gente que obviamente uno no le va a generar muchas dudas que un gobierno que depende de la tasa de interés todo el tiempo y que está endeudado vaya a doblar su apuesta comprando su misma deuda, que finalmente es lo que está haciendo. Pero tiene muchos elementos, digamos, de lógica, que piensen un poco como la compañía que se recompra sus acciones, si no me las quieren las mías, yo las compro, y de timing, o sea, el timing no es nada malo, o sea, emitir bonos cortos, cuando el Banco de la República va a bajar tasas, y con estos spreads tan enormes. Y de hecho le tengo un último gráfico para contarle esta historia que me lo recordaba Carlos, y es, gran parte de esta historia depende de la tasa de cambio, nada más. Entonces, claro, un día que la estrategia está andando, si ellos ya hicieron el préstamo y la estrategia está andando y el dólar comienza a caer, les comienza a comprar aire. Y sobre todo, ¿cuál tasa de cambio? Pues en este momento la del franco suizo con el peso colombiano, que es la que estaba un poquito pendiente. Y esa tasa de cambio pues bajó durante la semana eh, y como que está respetando esos techos de muy largo plazo, no sé si la tenemos por ahí, la podamos mostrar, está respetando los techos de muy largo plazo, que yo creo que es la apuesta a Cuellar, ¿no? Aquí le ponemos todo Cuellar, pero básicamente, para que ustedes lo tengan en la cabeza, lo que está tratando de hacer o lo que podría funcionarle a crédito público es que es como vender la tasa de cambio en Colombia cuando llegó a 5.000, es lo que está haciendo más o menos, parándose en los 5.000 de franco suizo contra peso colombiano y esperar que esos niveles se mantengan. Y esta semana bajó. Y bueno, Suiza anda también en sus rollos. Suiza anda negociando con Estados Unidos. Estados Unidos está anunciando aranceles al oro y gran parte del oro en el mundo pasa por Suiza y después va para los otros lados, y pues para Estados Unidos. Entonces Suiza también puede estar ayudándole a Cuellar, o más bien Trump, ayudándole a Cuellar con todos sus temas de guerra comercial. Pero bueno, ahí les termino la semana con los activos y con muchas ganas de que ustedes me cuenten los temas macro, que se movieron también muy interesante, y una historia muy chévere sobre el tema político que tiene Richie. Entonces, vámonos con lo macro, Carlos. Perfecto, Felipe. Entonces, quería comentarle que el gerente técnico del Banco de la República hizo su acostumbrada rueda de prensa relativa al análisis del informe de política monetaria, que la verdad nos dejó muchos datos interesantes y sobre todo los riesgos que está visorando el equipo técnico del emisor, ¿no? Entonces, en principio, tal vez uno de los aspectos más destacables de este informe es que el equipo técnico revisó al alza todas sus estimaciones de inflación para cierre de año respecto a lo que había sido o lo que había anunciado en el mes de abril, ¿no? Ya se alineó en lo relativo a la inflación total con el mercado, viéndola cerrando al 4,7%, esto asociado a un incremento de la inflación tanto básica como en alimentos. Llama la atención lo de alimentos, porque si es una revisión muy fuerte, esta sí no tan alineada con el mercado, pero influenciada en parte por una serie de factores, como lo que estamos viendo, la incertidumbre en el frente externo respecto a las posibles presiones inflacionarias y a su vez, por algo que vimos
eh, precisamente esta semana con ese repunte del IPP, sobre todo en el del agro, no así para el agregado, que pues podría tener una incidencia en los próximos meses, aunados a unos efectos base que podrían estar ahí influenciando dicha estimación. Ahora, estas estimaciones de inflación contrastan con la revisión a la baja del crecimiento potencial para la economía colombiana. Recordemos que hasta no hace estos 3 años, 2 años, nosotros pensábamos, o la mayoría de analistas hablaba de un crecimiento potencial del 3,2%, y en este caso ya el Banco de la República está hablando de que no vamos a crecer en el largo plazo y en el 25 al 2,8, sino al 2,6%. Y esto pues también se ve asociado al desempeño de la inversión, que como sabemos no es el mejor, muy rezagado, sobre todo en el tema de construcción y de los hidrocarburos, y que a su vez está asociado con el comportamiento del gasto público, ¿no? Tengamos en cuenta que este desborde del gasto y incremento del déficit esperado ya no solo para el 25, sino para el 26, como vimos con la propuesta de presupuesto general de la Nación, pues obviamente genera unas presiones al alza sobre la prima soberana y en consecuencia sobre las tasas de interés, incluida la que el banco denomina como la tasa neutral de interés, que de nuevo, hasta hace 3 4 años esta tasa era de 1,4% y ahora estamos hablando de 2,7%, ¿no? Entonces, además estas estimaciones, pues se destacaron de manera muy importante los riesgos y como decía Felipe, ha sido muy verbales, sobre todo en mostrar sus preocupaciones sobre los eventuales aumentos del salario mínimo, eh, también sobre esa postura más cauta de la Reserva Federal en línea eh, con la expectativa de que solo habría dos recortes, cada uno de 25 puntos básicos en lo que resta del año. Y por supuesto, como ya mencionaba, pues esas serias preocupaciones e incertidumbres sobre el comportamiento del gasto, ¿no? Entonces, esto nos dejó el informe, fue muy ilustrativo y que pues sin duda marcan lo que será las decisiones del emisor en cuanto a tasas de interés. Este informe sale cada 3 meses, ¿no? El informe de política monetaria. Y para que ustedes lo tengan en mente, es el gerente técnico, que es el encargado de hacer como todos por supuesto, los análisis de los equipos, del equipo de investigación del Banco de la República, y son los que le proveen de información a la Junta. Después la Junta decide por su cuenta, las 7 personas toman su decisión, pero este es el input más importante. Y es muy interesante. Aquí yo voy a inventarme cosas que de pronto no lo piensa el equipo técnico, pero cada vez, como usted dice, Carlos, son más verbales, cada vez son más claros en, en las cosas que les preocupan. Yo creo que en la oficina del gerente técnico de Leonardo Villar hay un montón de pececitos, y un pez se muere cada vez que el ministro de Hacienda dice que el aumento del salario mínimo no afecta a la inflación. Yo creo que se muere cada vez un pececito, porque el gerente técnico nos ha dicho 1000 veces que eso es preocupante, y lo pone ahí de primeras para las metas del próximo año. Si vuelven a hacer el tema del salario mínimo disparadísimo, va a ser muy difícil que podamos mantener el tema de las proyecciones. Y bueno, y Y qué también pena, expectativas Pipe, del ENE. ahí, porque en ese tema del salario mínimo, en la rueda de prensa se dio una discusión interesante porque el ministro de Hacienda dice, es que el aumento del salario mínimo, que han sido incrementos fuertes en términos reales en los últimos años, no ha generado inflación, como justificando ese tema. Pero el corrector le dice, oiga, es que es nuestra subida o nuestra política monetaria contractiva la que ha evitado que su mayor aumento en el salario mínimo le haya pegado a la inflación. Entonces es como el perro persiguiéndose la cola. Pero simplemente ese comentario sobre el tema del salario mínimo. Que ¿Listo? aplica, que aplica para todo, ¿no? Porque el gobierno también en algunos elementos ha hecho, ustedes llegarán a imprimir plata y después, pero vea que la inflación cayó. Y eh, pues ¿por qué? Porque ha habido un cambio de unas políticas que han estado amarrando todo, que no se desarme. Sí. Y también, bueno, también ese reconocimiento del PIB potencial, y el hecho de que estemos creciendo a punta de gasto y no de inversión, y a medida que el crecimiento de Colombia pues es más bajito,
pues el problema es obvio que sea más bajito, pero además, entonces cualquier crecimiento que logremos ya nos comienza a generar presiones inflacionarias, pues porque estructuralmente no estamos creciendo con algo que nos jale todo, que nos jale el potencial y que nos jale el crecimiento pues en esos booms de largo plazo. Pero bueno, yo creo que ese es el tema fue muy interesante, eso sí, la gerencia técnica sigue siendo mucho más conservadora que todos nosotros en términos de bajar tasas y han tenido la razón, realmente pues obviamente ellos le hablan directamente a los codirectores. Y una última cosa, dado que que ya me tomé el agüita, y es, yo también siento, pero aquí lo voy a hablar también como a nivel personal, cuando la gerencia técnica explica tantas cosas tan detalladas sobre el cálculo del PIB potencial y los efectos del salario mínimo. Yo siento que esas conversaciones en la junta deben ser cada vez más difíciles porque eh, los miembros que se han estado sentando ya tienen diferentes bases de pensamiento. Yo creo que un ex codirector lo mencionaba antes de irse y es, ellos decían, vea, aquí a la junta ha llegado gente súper heterodoxa, pero son heterodoxos donde todos estamos de acuerdo en lo básico, en lo que esto se llama silla y todos sabemos que la silla tiene cuatro patas o tres, pero generalmente las sillas son muy estándar. Pero si llega alguien y dice, no, yo no, eso no es una silla, eso es un balón de fútbol, es muy fregado que lleguemos a alguna conclusión si arrancamos diciendo que eso no es una silla. Entonces yo creo que, y no lo sé, pero tengo la impresión de que las discusiones en medio de la Junta pueden ser pues de que se hablan en idiomas diferentes. Rich y yo lo hemos puesto a veces, si usted arranca a hablar en francés y el otro habla en latín, no va a haber nada. Y a qué me refiero? A que lo técnico y las bases técnicas y lo que produzca la gerencia técnica, pues debe ser eh, como respetado y aceptado, ¿no? No como yo tengo la idea de que tal variable afecta a tal otra. Cómo lo resolvemos? Pues veamos la literatura, hagamos los números, pero si yo desconfío en eso, en todo lo que se ha creado, pues es muy difícil porque entonces ahí sí, pues nadie va a convencer a nadie. Pero bueno, yo creo que lo paramos ahí, lo dejamos ahí, pero cada vez la gerencia técnica es más explícita en lo que le preocupa y pues ha tenido toda la razón. Finalmente la inflación este año no se dio ni cerca de lo que esperábamos todos hace un año. Y bueno, yo creo que ahí cerramos y nos vamos al meme de la semana, ¿no? Al análisis que tenemos para esta semana. Nos vamos a meter en el tema político, eh, pero digamos, la carne que está puesta aquí en el asador la va a contar Richie, no la va a contar yo. El dibujito un poco es más como para mí, ¿no? Yo he estado contando lo obvio, que es lo obvio, pues que las elecciones son importantes, ¿no? Eso ya está claro. Y aunque ahorita suena obvio, pues digamos hace 2 o 3 años la gente estaba vendiendo Colombia como locos y no se dan cuenta que los activos iban a estar amarrados pues porque un país no se cambia en 3, 4 años y por la expectativa de elecciones, claro. Si las elecciones resultan diferentes, ya va a ser cada vez más difícil mantener el optimismo de los activos. Pero eso no, digamos, esto pasa a un segundo nivel de inteligencia, digamos, de enlightenment, de iluminación cuando uno ve las elecciones regionales, dan mucho más input. Le dicen a uno, las elecciones regionales importan mucho. Eh, pero hay un nivel mucho más alto, que es el de mayor iluminación, terminando con el meme antes de hablar de la parte mía, es si uno se da cuenta que en este caso particular en Colombia va a haber muchísima información en las consultas locales, y eso es lo que nos va a contar Richie en el camino. Entonces, yo llego solamente a un nivel de iluminación, yo no logro llegar en el sombrero político, nunca me va a llegar la iluminación hasta allá, y es contarles a nivel internacional lo que les mencionamos en el documento de hace un par de semanas sobre el dólar. Y es que viene importante, que va a seguir amarrando a los activos y que va a ser determinante en ese amarre, ¿no? En el que el dólar no se aleje de los 4.000 o trate de bajar de los 4.000, en que las acciones sigan subiendo. Entonces, políticamente, las migajas de pan para que lleguemos a la casa de las elecciones el próximo año van a ser en Argentina las elecciones de Congreso en octubre, el 26 de octubre, donde se va a renovar la mitad de los diputados y un tercio del Senado, donde en este momento el oficialismo, ¿no? El partido de Milei, tiene muy poquito, tiene 10, 15% en Senado y Cámara. La oposición es la que tiene la mayoría, entonces va a ser una pieza importante
en el camino a la casa de las elecciones de Colombia del próximo año. Y es qué tanto puede cambiar esta visión después de que ya Milei ha estado un par de años de presidente y qué tanto puede recapturar o capturar por primera vez en este caso parte de la Cámara y del Senado. Entonces eso yo creo que es una pieza muy importante de información que vamos a tener en en el camino hacia las elecciones. Y por el otro lado, lo que ustedes ya conocen, las elecciones en Chile, que van a ser presidenciales y también de Congreso, ahí ustedes ven que en este caso los colores cambian, ¿no? El oficialismo que es de izquierda, en Argentina por supuesto el oficialismo es derecha, en Chile es de izquierda, tampoco tiene la mayoría, también le han hecho el camino de repente más en el Senado, son más minoría en el Senado del oficialismo que en la Cámara, pero pues la oposición le ha hecho el camino bien difícil a Boric y pues claro, las elecciones de Congreso van a ser muy importantes si se puede crecer esa posición y yo estoy contando la historia desde el punto de vista del cambio político, ¿no? De qué tanto puede alimentar un cambio político en Colombia. Entonces, dos eventos súper importantes, por supuesto, en Chile va a ser importante a quién eligen de presidente, por supuesto, y qué tanto se puede expandir, digamos, en este caso, la gente de derecha. Entonces, dos piezas claves de información para prepararnos ya después del próximo año a Congreso en Colombia y finalmente a elecciones a mitad de año. Eh, Hasta ahí llega mi nivel de iluminación, Richie. Creo que hay algo mucho más interesante que usted tiene para contarnos. Sí, nosotros, Felipe, acá tratamos de usar el sombrero político, nos queda grande, a usted y a mí, tranquilo, no solo a usted, sino también a mí. Pero ¿por qué hablamos de política? Porque los temas de segundo piso y de tercer piso involucran este tema en los próximos 6, 12 meses. Es decir, esto que usted está mostrando acá, Felipe, impacta al mercado en el último trimestre del año. Es decir, acá estamos, nosotros somos buenos contando las historias del qué pasó, pero queremos diferenciarnos también en qué podría pasar, pues sin tener la bola de cristal porque es imposible. Entonces yo lo que le traigo, Felipe, si quiere pasen a la siguiente, es que además de que en octubre y noviembre tenemos el tema muy movido por el tema en Argentina y en Chile, en Colombia, pues que falta exactamente en un año, pues ya tendremos Felipe posicionado un nuevo presidente o presidenta, no sabemos. Nadie sabe quién va a ser el próximo presidente o la presidenta de Colombia. Lo que sí sabemos son las fechas y el proceso político para llegar a esa carrera que prácticamente ya empezó Felipe. Es decir, esto empieza en forma en el mes de octubre. Entonces, el 26 de octubre, eh, que es un domingo, en el último trimestre del año, el mercado va a estar muy pendiente del resultado de la consulta interna del pacto histórico. Pendiente no tanto de quién la va a ganar, Felipe, seguramente a los politólogos y periodistas pues los opinadores que hay en Colombia les interesará quién va a ser el ganador, pero yo creo que a nosotros en términos de mercado lo que nos interesa es cuántas personas van a votar en esa consulta interna del pacto histórico. Y le cuento por qué. Porque dependiendo de ese número de votantes, uno podría tener una proxy del número de votantes que tendría la izquierda para las elecciones del año 2026. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el número? Entonces, vamos a tratar de hallar ese número. ¿Listo? Lo que le puedo contar que usted ve acá, Felipe y Carlos, es que el 26 de octubre está esa consulta única del pacto histórico. Es decir, a pesar de todas las críticas, errores, pues que ha tenido el manejo de numerosos temas en la administración actual, sí hay que aceptar que han sido juiciosos en tener un tema programático para elegir un candidato único. Y ya es un hecho. Hasta el 26 de septiembre el plazo para escribir. Estimamos que se escriban esos candidatos que aparecieron todos en una foto pues ahí ustedes ven a Gustavo Bolívar y lo que hizo el equipo pues fue la intención de voto en la encuesta de Inbamer, tratando de ver no solamente la foto, sino una película, cómo mejoraba esa intención de voto. Entonces, pues lo que muestran las encuestas es que el que tiene mayor posibilidad de ganar esa consulta es Gustavo Bolívar, que
que incluso ha mejorado frente a noviembre, que fue la muestra que usted ve acá, pues tiene 3 puntos, casi 4 puntos más de intención. El segundo, que algunos dicen que ese es el candidato que quisiera Petro, porque Petro le ha dado muy duro a Gustavo Bolívar, siendo que es el que tiene mayor intención de voto. Dicen que el que quiere Petro es Daniel Quintero. Daniel Quintero, por el contrario, ha perdido intención de voto. Cuando ustedes ven acá la evolución entre noviembre del 24 y marzo del 25, ha perdido cerca de 2 puntos. La tercera candidata, pues la congresista María José Pizarro, que se mantiene en el 4% de intención de voto, y dos de sus ministras, pues que ya no ejercen, producto de esos continuos movimientos en el gabinete ministerial. Entonces, la que fue ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, y la no muy querida exministra de Salud, Carolina Corcho, que pues no tiene una intención de voto ni el 1%. Entonces, pues de ahí va a salir el candidato único del pacto histórico, Felipe, y pues lo más probable es que eso esté entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero, como van las cosas. Pero lo importante es que de esta consulta, el ganador se va a presentar a otra, por allá cuando son las elecciones de Congreso en marzo, que es la consulta interpartidista del Frente Amplio, porque esa es una consulta de la izquierda. ¿Qué va a buscar la izquierda en marzo? Tratar de acercarse al centro. Ese es el sueño de ellos. ¿Qué es importante para octubre? Si quiere, pasemos a la siguiente, el número de votos. Y le doy una primera impresión, utilizando el sombrero de politólogo que no lo tenemos. Que aquel único politólogo es Carlos Velázquez, que sí es politólogo, que es graduado en esa carrera. Lo que hicimos acá fue ver el número de votos de la izquierda en las elecciones del 18 y en las elecciones del 22, solo en las consultas. Entonces le cuento, Felipe, en la consulta del pacto histórico, en el 2022, pues donde el primero fue Gustavo Petro y la segunda fue Francia Márquez, por eso pues fue su candidata y fórmula vicepresidencial, la izquierda obtuvo 5,5 millones de votos. ¿Listo? Eso pasó en el año 2022 y mucha agua corrió abajo del puente. Usted ha visto cómo los índices de popularidad pues cayeron, las preocupaciones que tiene el país, el orden público, etcétera, etcétera. Entonces, yo le diría a Felipe, sin ser experto en este tema, hay gente que sabe mucho más que nosotros, que el número mágico son 5 millones. Si en esa consulta, Felipe, llegan a votar menos de 5 millones de personas, eso sería un indicio de una derrota o de un camino duro que tendría la izquierda para las elecciones del 2026, un número por debajo de 5 millones. Felipe, si el número sale entre 5 y 6 millones, yo diría seguimos igual, es decir, esperando a ver qué pasa en las elecciones de marzo. Si sale un número, no sé, cercano a 7 o por arriba de 7 millones de pesos, la gente pues algunos agentes de mercado se van a preocupar, los que miran mucho el tema del tercer piso. Entonces, le diría que si sale por encima de 7 genera preocupación y puede ser que se afecten los activos locales, es decir, que pase lo que pasó en su momento en Chile, el dólar suba, las acciones caigan, las tasas de interés de los test de la parte larga se suban si sale por encima de 7 millones. Si sale por debajo de 5, lo contrario, Felipe, se empieza a anticipar el rally electoral y podríamos ver valorización en acciones, caída en el peso dólar y probablemente valorización en la parte larga de la curva de test, dependiendo de cómo vaya la historia fiscal y el tema de tasas del tesoro afuera. Pero pues esto es como la importancia de algo que va a pasar a finales del mes de octubre. ¿Listo? Faltan cerca de 90 días, pero pues quería contarles esa historia. Bueno, Este mensaje, Richie, es buenísimo porque Eh, pues porque va más allá de lo obvio, aunque cuando uno lo ve después dice obvio, pero no se le ocurre a uno. Y va más allá de quién gane, en últimas, eso no va a importar. O sea, realmente, por supuesto que para cuando uno está a nivel local, de repente hay un perfil que uno le suena que pueda ser más conciliador que el otro, o cualquiera de esas cosas que es lo que uno, digamos, es lo que uno, la reacción que le genera a uno. Pero realmente lo importante para los mercados es cuánta gente va a salir allá a votar. Y es muy chévere este gráfico porque de nuevo le muestra lo obvio y es en las del 2018 la proporción entre derecha e izquierda era de 6 a 3, ¿no?
en los que fueron a una consulta de la otra. Y de repente ya para las elecciones del 2022 la proporción cambió de 4 a 6. Entonces dio una señal enorme, de 4 a 5 y medio, dio una señal enorme de lo que se podía venir. Claro, yo le diría, sería chévere conocer la consulta de derecha también, pero eso se va a demorar, ¿cierto? Sí, no han dicho nada, esa tendría que hacerse en marzo. Pero este gráfico del 18 al 22 muestra cómo cambian las preferencias políticas. Y leer el futuro de las preferencias políticas, Felipe, es más difícil que leer para dónde va el dólar. Con eso le digo todo. Pero hay indicios, así como con el dólar, cae el de XY, no se aumentan las remesas. Pues acá usted se basa en las encuestas. Creo que más adelante hay una, si quiere pase, que es cómo se ha comportado el índice de popularidad del gobierno actual, que sigue bajo, pero más que eso las preocupaciones, y las preocupaciones siguen siendo, el que usted ve ahí abajo, el tema del orden público en las elecciones del 2022, pues mire que era la tercera dentro de estas tres, pero ahora el tema de orden público es la primera preocupación. Y la plataforma política de la izquierda, pues usted sabe que tiene un tema más de la paz, pues una política de paz que no ha sido exitosa. Entonces, probablemente eso lleva a un cambio en las preferencias. Es decir, no sé si volvamos al 18, pero probablemente la barrita roja que la izquierda baje y la azulita que la derecha suba. Más allá, pues, que usted vio ayer las marchas en apoyo de, pues, la inocencia del expresidente Álvaro Uribe, entonces pues hubo unas marchas pues relevantes, no hay que desconocer eso, pero empieza a moverse el tablero político. Bueno, y cuando usted ve en esa encuesta de Inbamer, que también salió hace 2 días, el 64% de los que opinaron en esa encuesta, que son un poquito, un número cercano a los 2.000 encuestados, el 64% opina que el país va por mal camino. ¿Sí? Y solo un 31% por buen camino, que es parecido a la popularidad de Gustavo Petro. Entonces, todos sabemos que los números de Petro están por el 30, 35, lo que no sabemos eso en valor absoluto cuánto es, si va a ser menos de 5 millones o más de 7 millones. Creo que ahí es donde está la incertidumbre. Bueno, Y uno podría argumentar ahí tratar de contraargumentar que en los ciclos pasados también la economía iba mal en esa proporción, pero justamente en las presidencias pasadas perdieron. Los presidentes de su momento, Santos II y Duque, no lograron continuar, digamos, con su legado, ¿no? Hubo un giro, tanto en Santos II como en Duque. Entonces es la misma historia, finalmente. de acuerdo. Entonces le contaré a finales de octubre. Si salen menos de 5 millones, inicia el real. ¿Sí? Se puede profundizar ese real y directivos locales. Ese es el mensaje. Bueno, Buenísimo, me parece un dato espectacular. Y como usted dice, uno no tiene que saberlo, pero si uno sabe dónde son las señales claves, pues aquí eh, sabe cuándo arrancar. Los grandes rallies de la bolsa colombiana en estos 2 años de recuperación, uno se dieron después de las elecciones regionales, ¿no? Estamos hablando de por allá a finales del 23, arrancó un rally bien fuerte en Colombia. Y el otro arrancó justo cuando Donald Trump chocó con Gustavo Petro. Entonces han habido eventos políticos que con retrovisor son fáciles de identificar. Ojalá termine siendo, ojalá sí. le termine saliendo. Y venga, otra cosa que me llamó la atención, que es unir esto con lo que estaba contando Carlos del Banco de la República. ¿Se acuerda que el banco no bajó la tasa? Pues el tema del salario mínimo, hablamos todos los economistas, pero había un tema y era el incremento en la demanda interna, que me sorprendió dentro de la rueda de prensa que dio el gerente del banco. Él ve que el consumo va dinámico. Y mire que eso coincide acá con el tema de la economía. Es decir, si vemos las últimas tres periodos electorales, septiembre del 18, junio del 22 y ahora agosto del 25, pues el problema no está en la economía, ¿sí? El problema está en otro lado. Y esta menor preocupación no es porque no sea importante, pero sí en términos relativos, coincide con la visión del Banco Central del dinamismo en el consumo. Pues usted ve ventas de vehículos creciendo a 2 dígitos, ¿sí? Entonces una cosa es lo que dicen los datos duros y otra la percepción probablemente de algunos agentes, ¿no? Todo va mal, pero pues la encuesta la pone en tercer lugar
y el Banco de la República dice, oiga, no me corto las venas por el crecimiento, ahí no está el problema, ¿listo? O sea, usted como asesor político de un candidato le diría, hable más del tema de orden público que del tema del déficit fiscal. Que eso le debe estar diciendo a los que sabemos, hable más del orden público. Pues, y lo están haciendo así, ¿no? Es lo importante en ese tema. Hace 4 años era más importante los temas sociales y aquellos que incorporaron temas sociales o de la corrupción en su plataforma, pues fueron los que lideraron. Pues se acuerda Rodolfo Hernández que en su momento incorporó el tema de la corrupción en su plataforma, que fue la sorpresa pues, en las elecciones que tuvimos hace 4 años. ¿Listo? Pero bueno, ahí me Buenísimo. quito el sombrero de analista político, se lo vuelvo a Carlos, que ese sí es de él. Bueno, Listo, listo. Creo que, bueno, ahí terminamos nuestro análisis y tenemos ya los calendarios, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué viene la próxima semana. Resultados de Ecopetrol, bien importante. La compañía ha dado como un guidance, como una guía de qué pueden ser las utilidades y está como entre 1 y 3 billones, pero obviamente uno es diferente a 3, donde reporte Ecopetrol cerca de 1 billón, la cosa se va a poner seria con la compañía. 3 está, pues obviamente estaría bien y es una acción pues que es la última de las últimas de las últimas de toda la bolsa colombiana. Y bueno, y otros datos ahí más generales, sobre todo pues la inflación en Estados Unidos, que siempre va a ser bien importante para los mercados, y el PIB de Colombia al final de la semana. Eso es lo que vamos a tener la próxima semana, una semana movidita, todavía estamos en semanas de datos que pueden cambiar muchas cosas, como el dato de empleo de Estados Unidos. Y para el tema del ocio, de cosas diferentes, vamos a invitar a nuestro analista Felipe Cuadros, que me gusta que lo conozcan ya, él trabaja con Carlos Velázquez y ya lleva un tiempo con nosotros, para que se comience aquí a mojar un poquito por ahora en los temas más varios, pero obviamente él está detrás de toda la presentación, de toda la estructura. Entonces, Felipe, bienvenido al podcast y cuéntenos usted ahí qué ve para hacer, que yo le paro muchas bolas a sus recomendaciones, la verdad. Entonces, cuente qué ve para ver en televisión o para hacer. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, Felipe, la verdad es que tenemos buenas recomendaciones muy buenas para este fin de semana. Lo primero es, si no quiere ir al cine y quiere más bien hacer plan Netflix en la casa tranquilo, le recomendamos una muy buena serie que se llama Barbarians. Es la historia de una batalla que fue crucial por allá en el año cero, cuando era emperador César Augusto, que es la batalla de Teutoburgo. Entonces es la historia de cómo fue la primera gran derrota del Imperio Romano y cómo Alemania y la parte que estaba más allá del norte del Rin nunca fue romanizada. Está muy buena porque los actores, por ejemplo, los romanos hablan en latín y los que son como los germánicos, los bárbaros, hablan en alemán. Entonces está muy bien ambientada, también el vestuario. Y si más bien disfrutan el plan de cine, de ir al centro comercial y dar un paseo, la recomendación sin duda va a ser Weapons. Weapons es de un director que dio mucho de qué hablar en 2022 con una película que se llama justamente Barbarian, que es sobre la historia de una mujer que por error queda en una casa alquilada en Airbnb con otra persona que también la había alquilado y cómo descubren una red de túneles bien, bien curiosa. David, sí. Sí, esa es bastante buena. Pues esta de Weapons es la historia de unos niños en Pensilvania. Son 17 niños que se desaparecen de la noche a la mañana, solamente queda uno yendo a la escuela. Entonces es la historia de qué pasó tras la desaparición de los niños. Entonces, pues la verdad es que creemos que va a ser algo bueno para ver al menos en lo que corre del mes. Y ya si el plan no es películas, no es series, no es ninguna maratón, pues que el mejor plan para la familia es ir a Corferias a ver el Expo Pet, una feria donde van a hablar, donde van a estar mascotas y cosas relacionadas con el tema. Aunque la verdad no soy experto en esos temas. Buenísimo, buenísimo. Buenas calificaciones veo que tienen las dos series y pues los que tienen sus perritos, gatitos, pajaritos, que sí tengo, pues nos vemos allá en el Expo Pet. Gracias, Felipe. Y bueno, llegamos al final. Gracias, Richie. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, como siempre, comenten, háblenos, que nos sentimos súper acompañados hasta con los apodos, ¿no?
el de Falcao, que le pusieron a Carlos Velázquez, yo no caí en cuenta, pero sí, ahora sí. Y bueno, pero en general chévere sentirlos que nos acompañan. Hasta una próxima y feliz fin de semana. Adiós, Felipe. Adiós, Ricardo. Felipe. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.